Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos como tema psicología y tecnología de la enseñanza. Ustedes tienen en los trabajos prácticos un texto de relación entre la psicología y las tecnologías, escrito hace unos 20 años y que todavía tiene vigencia, donde se aborda conceptualmente una perspectiva constructivista para la enseñanza mediada por computadora o por medios tecnológicos. El texto creo que todavía es vigente, es claro y es autoexplicativo, por lo que no merece la pena ser presentado nuevamente. De hecho, se utiliza en 2 o 3 universidades en la enseñanza de grado. Pero en el texto, que en realidad elige defender una perspectiva, eh, toma como adversario las propuestas asociacionistas de educación a distancia, fundamentalmente. El encuentro de hoy me propongo hacer un poco de justicia y, y comentar y desarrollar desde la historia un poquito hasta la actualidad cómo ha sido la evolución de esta otra perspectiva asociacionista, pero que sin duda ha ido variando y ha ido incluyendo algunas novedades conceptuales que sin duda nos van a llamar la atención. La máquina de enseñar, idea que generó no poco escozor, resistencia, críticas y también la tradicional fantasía de que la máquina venía a sustituir al docente. Frente a esta fantasía fue el mismo Skinner, una persona extraordinariamente productiva e inteligente, que estableció una máxima que creo que puede preservarse hasta nuestros días. Si un docente puede ser sustituido por una máquina, merece serlo. Sin duda, la presencialidad, las bondades y habilidades de un docente, su capacidad para generar sintonía y registrar cuáles son las necesidades y los conflictos cognitivos del estudiante, todavía no se han logrado programar. El psicólogo pionero en generar las primeras máquinas de enseñar, que ahí puse algunos ejemplitos para que tengan idea, eran estructuras mecánicas como esas cajitas musicales donde se apretaban teclas para dar cierta respuesta. Le decía Sidney Price en 1920 propuso las primeras máquinas de enseñar, que en realidad eran básicamente un test, eran preguntas a las cuales había que responder más que instruir. Si bien la máquina era suficientemente bien desarrollada y de hecho ofrecía una retroalimentación inmediata a la respuesta del aprendiz, no tuvo un eco demasiado sustantivo entre los educadores americanos de aquella época. En realidad hubo que esperar bastante tiempo, hasta 1958, cuando Skinner tomó básicamente las ideas de Pressey, pero, y por supuesto con las mejoras tecnológicas que le brindaba haber pasado 40 años, lo que hizo Skinner es otorgarle sustento psicológico desde los principios del aprendizaje que él sustentaba a la propuesta de utilización de la máquina de la enseñanza. Aquí vemos por primera vez cuando
en lugar de pensar en una tecnología para la educación, se piensa en la utilización psicológica o pedagógica, en este caso, de una tecnología. Esta descentración de informática en la educación a utilización pedagógica de la informática es un giro importante en la perspectiva, porque significa además el control conceptual de cuáles son los desarrollos que mejor van a impactar en la educación. ¿Cuáles son esos principios del aprendizaje de la máquina de Skinner? Pues van a encontrar viejos conocidos que nosotros estuvimos revisando en el comienzo del estudio de esta asignatura. La idea del refuerzo. Los organismos aprenden actuando sobre su ambiente, emitiendo operantes, y básicamente por medio de las consecuencias de sus actos, es decir, de los refuerzos que reciben como producto de haber operado sobre el medio. Si esas consecuencias son positivas, este hecho hace que se aumente sustantivamente la probabilidad de repetir el acto. Ahora bien, más allá de que puedan existir refuerzos externos, en el caso del aula podría ser la palabra de aliento del profesor, o la nota, o una sonrisa, una de las cosas que se ha advertido es que el solo conocimiento de los resultados actúa como refuerzo. Esto es, que si uno advierte que le fue bien en la respuesta, el advertir que nos fue bien funciona como un reforzador para que volvamos a emitir una respuesta semejante ante un estímulo similar. Por ese motivo, el refuerzo debe ser presentado lo más próximo posible al desempeño en la situación en la cual se necesita producir la vinculación entre un estímulo y una respuesta. La técnica global propuesta y desarrollada por Skinner es una técnica de moldeamiento, como la que se utiliza normalmente en animales, y que se denomina de aproximaciones sucesivas. Esto es un paso a paso desde una conducta molecular hacia una conducta molar que tiene como objetivo un aprendizaje complejo. Para llevar adelante esta tarea de moldeamiento de aproximaciones sucesivas, lo que se hace es desarrollar, escribir un programa. El programa es una secuencia de instrucciones que tienen un sentido biunívoco y que si seguimos paso a paso cada una de esas instrucciones, seguramente vamos a llegar al resultado deseado por el programa. Los programas de Skinner son una secuencia de pequeñas unidades a las cuales se las denomina normalmente cuadros. Cada cuadro brinda, expresa, propone un conocimiento y o se apoya en un conocimiento del estudiante o en un conocimiento de un cuadro anterior, agregando una porción muy pequeña a ese saber. Cada cuadro ofrece a lo sumo una noción, a veces ofrece la misma noción desde diferentes construcciones lingüísticas. Por ejemplo, ofrece una noción conjuntamente con un aspecto o una definición parcial de esa noción. Fíjense que es tan pequeño, lo suficientemente pequeño, como para que idealmente cada cuadro se componga de no más de entre 20 y 30 palabras. Rápidamente, muy al principio, aparece en cada cuadro un espacio en blanco que el estudiante debe completar, como es el completamiento de oraciones. Inmediatamente después aparece la respuesta correcta. Esta es el refuerzo que debe ser sostenido y lo más próximo posible a la conducta que se quiere reforzar. La porción de conocimiento brindada, es decir, el tamaño,
la repetición desde diferentes ángulos, la variación y flexibilidad para aportar la mayor cantidad de modalidades de acceso a la información, esto es, lectura, perceptiva, visual, táctil. Las formas que fuese posible de ingreso de información son claves para garantizar el éxito con un refuerzo positivo. Una idea central es que el programa debe estar diseñado de modo tal de evitar en lo posible que la persona se equivoque. Es decir, que se basa siempre en el refuerzo positivo y cuando la persona se equivoca, simplemente lo que hace es no recibir el refuerzo. Pero se trata también de evitar esta situación. De todos modos, si el error se produce, lo que se genera es una especie de bucle, por lo cual se indica que comience la lectura en tal o cual otro segmento más arriba, donde se vuelve a explicar lo que la persona desconoce o se vuelve a explicar desde otro ángulo lo que la persona desconoce. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un segmento de un programa que está destinado a que uno aprenda las características de un conductor eléctrico. Fíjense, el texto diría algo así: un conductor lleva corriente eléctrica. Un alambre o cualquier material que lleva o conduce corriente eléctrica recibe el nombre de conductor, claro. Es prácticamente inevitable, mientras uno esté prestando atención, equivocarse. Un alambre de cobre conduce o lleva corriente eléctrica debido a que el alambre es un buen conductor. Esto agrega un elemento específico, pero mantiene la idea de conducción. En el tercer párrafo, en el tercer cuadro, un conductor es un material que lleva o conduce corriente eléctrica. La goma no es un conductor. Por lo tanto, la goma no conduce corriente eléctrica. Y ahí aparece la noción antinómica, que para la conducción sería la aislación. Un aislante, en lugar de un conductor, un aislante no conduce corriente eléctrica. La goma es un buen aislante, pues no conduce corriente eléctrica. Fíjense en este segmento, que como se va paso a paso, incluyendo porciones muy pequeñas, nociones muy estrictas, muy pequeñitas, pero como a medida de que avanza en el texto, se va produciendo una complejización creciente que, por ejemplo, en la segunda o tercera página estaría transitando, por ejemplo, la ley de Ohm, o sea, empezaría incluyendo las ideas de resistencia, de voltaje, etcétera, etcétera. Bueno, y terminaría formulando la ley de Ohm seguramente. Es decir, que con un programa paso a paso, con porciones muy pequeñas y siempre refuerzo positivo, uno puede prever que al finalizar la lectura y, digamos, respuesta reforzada de cada uno de los huecos, la persona va a tener un conocimiento de aquello que el programa se había propuesto. Es más, uno puede estimar a partir de tiempo medio de lectura y respuesta e interacción con los programas que el aprendizaje de este contenido le va a llevar a usted 1 hora 20 minutos. Y bueno, y en la media de la población, en ese tiempo efectivamente va a poder dar cuenta de lo que este programa se había propuesto. ¿Cuáles son los principios del aprendizaje involucrados en esta forma de organizar el texto y de reforzar el aprendizaje? Bueno, la idea básica de refuerzo, sustentada en una retroalimentación permanente, que en el caso de
de la disponibilidad de medios informáticos, esto es relativamente sencillo de diseñar y de programar. Otra vez, el diseño del programa debe evitar en lo posible la respuesta que no pueda reforzarse, es decir, la respuesta errada. Otro principio interviniente y es la extinción. Cuando la relación entre el estímulo y la respuesta no se refuerza, recuerden que esto se trata de evitar, esta relación se debilita hasta el punto de la desaparición. Volvemos a otros dos conceptos ahora que hemos visto, creo que la primera o la segunda clase, cuando hablábamos de generalización y discriminación del estímulo y de la respuesta. Generalización es la tendencia a dar una respuesta semejante a estímulos similares a la original. Esto es, una vez establecida una relación entre un estímulo y una respuesta a través del refuerzo, como puede ser, bueno, el alambre es un buen conductor, el alambre de cobre es un buen conductor, pues entonces es probable que el alambre de hierro también sea un buen conductor y que el alambre de bronce también sea un buen conductor. Es posible que todos los metales sean buenos conductores. Ahí se produjo una generalización que en realidad ya nos llevó a la conformación casi de un concepto. ¿Se entiende? Para lo cual, digamos, siempre que uno avance en este sentido requiere del paso antinómico, que es a medida de que uno es capaz de incluir ideas en una superior hasta constituir un conjunto, como es la generalización, al mismo tiempo hay que tener la capacidad de reconocer diferencias o pequeñas diferencias entre estímulos y reaccionar en consecuencia. Es decir, por ejemplo, poder advertir qué parte de un cable es de metal y qué parte de un cable es plástico, porque el plástico es aislante y el metal es conductor. Otro de los principios del aprendizaje involucrados en un pequeño texto como esto, la formación de conceptos. La operación conjunta de generalización y discriminación es la que coadyuva, como en el ejemplo que espontáneamente emití hace unos minutos, la irrupción y formación de conceptos. Por ejemplo, a partir de una propiedad física asociada a un objeto, como puede ser percibir que tal elemento, el tomate, es color rojo, es posible generalizar esta propiedad por vía de una inducción incompleta. Los tomates son rojos, la sangre es roja, la bandera es roja, el semáforo tiene rojo. Uno puede construir la noción de rojo y al mismo tiempo, en la medida en que recibimos refuerzos por conocer la propiedad de rojo adherida de diferentes, como propiedad de diferentes objetos, esta puede ser discriminada de tonalidades no rojas, como por ejemplo azules. Lo que frente al azul no recibiría frente al apareamiento entre un ente de determinado color, sangre, y azul, bueno, ahí hay un problema más allá de la metáfora, ¿verdad? Por lo cual la persona no recibiría el reforzador y lo ayudaría a discriminar los objetos azules de los objetos rojos y construir la formación del concepto rojo y del concepto azul. Todo esto se hace en un marco de aproximaciones sucesivas o actividades de moldeamiento a partir del refuerzo, la extinción, la generalización, la discriminación y la formación progresiva de conceptos. El programa es una secuencia de presentación de contenidos articulado en pequeñas porciones concatenadas de modo tal que arriban a un fin complejo. La forma tecnológica moderna, relativamente moderna, que desde el siglo pasado, desde los 70 para aquí ha tomado, es la de Computer Assisted Instruction, la denominación genérica de instrucción asistida por computadora,
Si hacen clic aquí, todo está escrito todo como hipervínculo, así que si lo bajan y golpean, podrán tener una ampliación de cada uno de los conceptos. ¿Cuál es la idea? Bueno, es un software desarrollado usando textos, imágenes, sonidos, videos, hipervínculos e interfaces que da soporte informático a un programa instruccional similar al que hemos explicado, hemos comentado, con un nivel de complejidad y de riqueza muchísimo más notable que el que podía lograr Skinner con sus programas prácticamente manuales. La enseñanza CAI admite diferentes subtipos. El más canónico, aunque ahora esta denominación ha tomado también otro sentido, son los tutoriales. Los tutoriales son trasvasamientos, o sea, traspasos más o menos cuidadosos del programa de Skinner al estilo del que vimos recién como ejemplo, para la enseñanza de determinados contenidos conceptuales. Es decir, el pasaje de un programa hecho primero del estilo del que les comenté recién, pero pasado ahora a la riqueza y potencialidad y flexibilidad que nos ofrece una computadora. Ahora la palabra tutorial en realidad se ha degradado, ya que se denomina tutorial a prácticamente cualquier presentación. De hecho, esta clase en YouTube es denominada tutorial también. Es decir, tiene una concepción muchísimo más laxa que la que originalmente tenía, en tanto un tutorial era la forma informática que tomaba un programa de Skinner, que en realidad lleva un trabajo denodado para que el programa sea bueno. Realmente supone un esfuerzo muy importante hacer un buen programa de Skinner. Bien, otro tipo de producto dentro de la instrucción asistida por computadora, bueno, los entornos de ejercicios y de prácticas. Generalmente son espacios de exploración o de experimentación que pueden ser off, o sea, fuera o en línea, pueden ser en línea directamente en la nube o pueden ser cosas que se bajan y se exploran por cuenta de uno. El laboratorio que nosotros desarrollamos, el LabC, que ahí tienen el vínculo también para poder meterse, es un ejemplo de ello. Es un lugar donde uno puede tomar contacto directo con experimentos, tomárselo entre amigos, explorar, ver cómo funcionan, ver cuáles son los resultados, ver cómo se siente uno siendo sujeto de experimento o conduciendo el experimento junto con un compañero. Es decir, es un lugar en donde ejercitar y hacer prácticas y por lo tanto un soporte, digamos, un recurso pedagógico para mejorar la calidad de la enseñanza. Un aspecto importantísimo y de un desarrollo autónomo que se ha constituido ya en sí mismo en una disciplina es esto HCI, que es Human Computer Interaction, que es la relación entre el hombre y la computadora, que es todo lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo inter o multidisciplinario de interfaces de tecnología amigable entre lo que ofrece la computadora y las posibilidades humanas accesibles a las personas. Entre las interfaces puede haber prótesis que aumenten la visibilidad, la audición o la orientación en el espacio, es decir, puede haber cualquier tipo de prótesis mental, o pueden ser interfaces que faciliten el acceso de personas que por cualquier motivo, por ejemplo un trastorno neurológico, han quedado parapléjicos. Ahí tienen un link a un artículo que creo que puede ser de interés. En particular es el desarrollo de una interfase para personas con este trastorno. Finalmente, otra de las formas fuertes que ha tomado la instrucción asistida por computadora son las simulaciones. Una simulación es la constitución de un modelo
luego este modelo se computariza, es decir, se lleva a un sistema informática, de sistemas reales que existen. Uno puede simular el funcionamiento de un dique o puede simular el comportamiento hipotético de un modelo mental. Por ejemplo, nosotros podemos tener un modelo de cómo funciona el ejecutivo central o cómo funciona la memoria a corto plazo, y luego modelarla y hacer una construcción hipotética, desarrollarla como software, ponerla en un programa y poner a prueba nuestro modelo de cómo funciona la memoria a corto plazo a través de la simulación y no en la situación real, o a través de la simulación y de la situación con personas reales. El mundo de las simulaciones es uno de los más atractivos y en principio promisorios. También se ha utilizado y se está utilizando y se están desarrollando cada vez mayor cantidad de aplicaciones para finalidades terapéuticas, ¿no? O sea, uno, sobre todo en situaciones en las cuales es imposible acceder a la situación real, es posible simular el enfrentamiento a una araña o a una situación de vuelo, mucho más fácil que hacerlo con una araña real o con un vuelo real. Entonces aquí, primera distinción en las simulaciones. Están las simulaciones desarrolladas con una finalidad científica para poner a prueba un conjunto de hipótesis o un modelo hasta donde el modelo es capaz de explicar, y sobre todo ingresándole ciertos valores a las variables hasta qué punto el modelo simulado puede predecir las consecuencias de determinado tipo de interrupción. En este momento, con el coronavirus, estamos viendo muchas salidas de simulaciones. Por ejemplo, hay una famosa dando vuelta de modelaciones con un sistema de ecuaciones diferenciales, donde se produce una simulación de cómo se va a producir el comportamiento del contagio a lo largo del tiempo. Bien, decía, las simulaciones pueden tener estos fines, así para poner a prueba modelos hipotéticos, o también para poner a prueba sistemas reales. Por ejemplo, una simulación real, de hecho, tengo entendido que también es así en la Argentina, los juegos de simulación de vuelo, no juegos, o sea, auténticos simuladores de vuelo, se utilizan para poner a prueba, adiestrar y testear a los pilotos de nuestra fuerza comercial, de Fuerza Aérea Comercial. Ustedes pueden ver allí un simulador de vuelo desarrollado por Microsoft. Hay un vínculo, pueden, aunque deben tener seguramente acceso o han visto muchos simuladores de vuelo y simuladores de muchas otras cosas. Uno puede simular, en algunos juegos, uno puede simular ser el gobernador de un estado importante como Buenos Aires o San Pablo, y justamente encontrarse con una situación en la cual se declara una pandemia o se produce un incendio y tiene recursos limitados y tiene que tomar decisiones, y en realidad es un juego de simulación en donde se pone a prueba nuestras capacidades para gobernar procesos y tomar decisiones en condiciones complejas y cambiantes. Y también existen simulaciones virtuales, auténticamente virtuales. Ya habrán sabido que a esta altura del partido lo que se denomina aprendizaje virtual no es tal, ¿no? El aprendizaje que nosotros tenemos es mediado por recursos electrónicos, pero no es auténticamente virtual. Virtual es cuando entras a espacios donde tanto la realidad es inexistente y ficticia como los personajes. Los personajes son avatar. Un ejemplo lo pueden ver en un clásico que es Second Life. Pueden ingresar y chusmear, digamos, un espacio virtual en donde, además, si cuentan con las interfaces requeridas, pueden vivir una segunda vida, como su nombre lo indica. Bien,